Hoy quiero hablar acerca del tema que he intitulado El Señor limpiará su iglesia. Y vamos a leer inmediatamente Mateo 21, versículos 12 y 13, que dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que el Señor añada bendición, luz, entendimiento y revelación a su palabra. El Señor vino a la tierra para cumplir su misión mesiánica y salvar al hombre, a la humanidad entera, de su pecado. Pero esta misión tenía que comenzar desde el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo era el centro de la vida espiritual de la nación y revelaba la condición espiritual en que estaba todo el pueblo. El ministerio de Jesús estaba ligado a su amor ardiente por la casa de Dios. Incluso el Salmo 28:8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Y Juan 2:17 dice que el celo por la casa de Dios lo consumía. Esta fue su primera visita como Mesías al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1 que dice: Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo tenía que subir al templo antes de empezar su ministerio de manera pública, aunque en Juan 2:4, estando Jesús y sus discípulos en la boda de Caná, su madre María quiso que él hiciera milagros públicamente, pero él se limitó a hacer el milagro de la conversión de las aguas en vino de manera discreta. Solo los que llenaron los cántaros, sus discípulos y María, sabían que el vino era el resultado del milagro de Jesús. Pero él es el siervo escogido de Isaías 42:2, que dice: No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto habla, amados hermanos, del ministerio discreto y sencillo del Señor. ¿Cuánto debemos aprender del Señor Jesucristo? Hoy lo que oímos y vemos son nubes de humo y címbalos que retiñen, metales que resuenan, gente que lo que quieren es aplauso, fama, que los reconozcan. Llenan las redes sociales no para exaltar al Señor, que es quien hace los milagros para su gloria, sino para exaltarse a sí mismos y ganar manitas y ganar aprobaciones en sus canales. El Señor tenía que supervisar el templo porque Él era el rey de Israel. Así como el rey David lo primero que hizo al ser ungido como rey de Israel fue traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. David amaba la presencia del Señor. Y porque el templo, digamos que era el lugar de la presencia de Dios, eso era motivo suficiente para que en sus atrios se viviera y se ministrara la santidad de Dios. Levítico capítulo 21 dice que los sacerdotes debían ser santos a Dios. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero, ¿qué encontró Jesús en el templo de Jerusalén? Ese templo cuyo propósito era que se manifestara la presencia y la gloria de Dios y que el pueblo fuera bendecido por alabarlo y glorificarlo.
¿Qué se encontró Jesús en el templo de Jerusalén? Se encontró con un sacerdocio corrompido, vendido al materialismo y al amor al dinero. Tenían un negocio religioso. La gente no tenía que comprar bueyes, ni ovejas, ni palomas en otro lugar. ¿Por qué? Porque en el patio del templo estaban los animales que los sacerdotes vendían y tenían la garantía que estaban supervisados como aptos para el sacrificio. Ellos vendían animales sin defecto. ¿Qué negocio tenían esta gente? En el templo la música estaba bien, el ritual estaba bien, los sacrificios estaban bien. Lo que estaba mal era que los sacerdotes convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones, en un antro de ladrones. Ellos sabían de los cambistas que tenían sus mesas en el lugar de los gentiles para que cuando ellos llegaran poder cambiarle sus monedas extranjeras por las que debían presentar en el templo. Era como si tuvieran una casa de cambio dentro de la casa de Dios. Y los sacerdotes no los estorbaban porque ellos recibían su comisión de los cambistas. ¿Se imagina el olor nada más que había en el templo debido a los animales que allí vendían? Me imagino que había excremento de esos animales en el lugar sagrado de Dios, en el templo. Eso obviamente enfureció al Señor Jesucristo y su celo, ese celo santo, se desbordó como un volcán en erupción. Él tomó unas sogas y con esas sogas dice la palabra que hizo un azote y azotó, valga la redundancia, a esos mercaderes del templo. Volteó sus mesas, sus sillas y echó a los animales del templo. Por esa acción de Jesús, por ese celo que lo consumía, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, esa cúpula religiosa hipócrita, aborrecieron al Señor Jesús desde ese día y procuraron su muerte. ¿Qué manera del Señor presentar su ministerio en Jerusalén? ¿Por qué hizo eso? Porque Él no tenía interés en agradar a los hombres, sino a su Padre que lo envió. Tampoco Él ignoró el pecado en el templo para que no lo persiguieran. Todo el que es llamado, todo el que recibe el llamado de Dios, tiene que estar dispuesto a pagar el precio por ese llamado. ¿Y qué de los que vendían las palomas en el templo? Las palomas era lo que Dios le permitía a los más pobres para ofrecerlas en sacrificio por sus pecados. Es decir, había un negocio en toda su expresión. Jesús dijo que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Hoy hay dos tipos de cueva. Está la cueva de Adulán, que es donde el Espíritu Santo forma el ejército de valientes que salen a la batalla de Dios. Y está la cueva de ladrones, esos que se aprovechan de su investidura espiritual para llenarse los bolsillos, para cambiar de carro, para cambiar de status quo. Ahora yo pregunto, ¿en qué cueva estás tú? ¿En qué cuevas tú estás? ¿Estás en la cueva de Adulán, ministrado por el Espíritu de Dios y la gente correcta? ¿O estás en la cueva de los ladrones? Sé sincero contigo mismo y hallarás el favor y la misericordia de Dios. Nuestra responsabilidad, hermano, delante de Dios no puede ser relegada a un mañana, es hoy. Tenemos que santificarnos. Nosotros somos el templo hoy del Espíritu de Dios. Pero veamos hoy, en enero 2022, ¿qué encontramos en el templo, en la casa del Señor, en muchas congregaciones? Encontramos lo mismo que encontró Jesús en el templo de Jerusalén. Hombres sin escrúpulos ni temor de Dios, haciendo negocios con la obra de Dios. Hoy tenemos a los mismos cambistas en la iglesia de Jesucristo.
esos que han cambiado la doctrina santa del Señor por enseñanza de hombre y por doctrinas de demonios. Esos que se han pasado a un bando político a sostener las manos de hombres pecadores que luego que están en el poder se prestan a los poderosos, enemigos de Jesucristo y de su santo evangelio, y aprueban leyes antinatura, anticristianas, y comienzan por medio de decretos y leyes a cerrar las puertas a la palabra de Dios y a la predicación libre del evangelio santo del Señor. Hoy esos ministros, no todos, porque hay una gran cantidad de hombres y mujeres fieles al Señor que no se han vendido a ningún sistema de la tierra, pero los pocos que se han vendido han traído escándalos y bochornos al nombre de Cristo. Y están allí compartiendo con los pecadores que están en la política porque les interesa más defender sus intereses personales que los intereses del reino de Dios. ¿Qué encontramos hoy en muchas congregaciones, amados hermanos? Aparte de los que promueven la apostasía, la mundanalidad, el materialismo, el hedonismo, el pecado, tenemos también a los que callan por temor a ser perseguidos, a ser relegados a un segundo plano. Estos cobardes que se quedarán cuando suene la trompeta, porque Dios no va a premiar con el rapto a unos cobardes que se tragaron la lengua, que miraron hacia otro lado, que se lavaron las manos así como Poncio Pilato, que decían dentro de sí: no hay que alborotar estos avisperos, hay que ser prudente, Dios es el que juzga. Mientras tanto, el diablo haciendo desastres en la casa de Dios, ministros sin moral, sin testimonio, ni delante de Dios, ni de la congregación, ni delante del mundo, se afianzan en el púlpito gracias a los cobardes que los oyen domingo tras domingo con el mismo discurso seco, muerto y vacío. Déjame decirte, hermano, quien quiera que tú seas que me estás oyendo, el que no esté dispuesto a padecer por causa de la justicia de Dios y por defender la doctrina santa del Señor Jesucristo acá en la tierra, tampoco tiene derecho a caminar por las calles de oro, ni de vivir en la Nueva Jerusalén, ni de comer del árbol de la vida, ni de mirar el rostro santo de aquel que murió por ser obediente a Dios hasta la cruz y por no doblegarse ante los enemigos de su tiempo. Hoy tenemos iglesias muertas, como la iglesia de Sardis, muertas, que dice que vive, pero el Señor le dice: estás muerta. Tenemos iglesias mundanas como Pérgamo, que predican un evangelio light, que no confronta al hombre en la realidad de su pecado. Ese tipo de iglesias solo comulgan con predicadores chistosos, amigables, motivadores, que ven a los creyentes como un mercado de clientes. Tenemos iglesias como Éfeso, que perdieron su primer amor con Dios. Esas iglesias no reaccionan al llamado de Dios a la santidad, ni a hacerle frente al pecado con el fervor de una pasión como la iglesia apostólica, esa que fundó el Señor Jesucristo. Tenemos iglesias como Tiatira, que toleran el pecado, que tienen al demonio de Jezabel trepado en los altares, sentada ahí en las sillas de la directiva, promoviendo falsas profecías, falsas doctrinas, herejías, y que promueve la inmoralidad sexual. En estas iglesias, el adulterio, la fornicación, no son vistos como un pecado que mata al alma y las condena al infierno, sino más bien como un pecadillo que Dios entiende, porque Dios es bueno. A estos Jesucristo le dice: les he dado tiempo para que se arrepientan y no han querido hacerlo. Por lo tanto, los arrojaré en cama. Escuchen ustedes esto que les voy a decir, amados hermanos. Muchos serán cortados por no haberse arrepentido a tiempo.
y verán en adelante muchos caer heridos con cáncer y van a morir. Otros serán cortados de manera violenta en accidentes y serán con el diablo a quienes han servido desde los púlpitos. Tenemos iglesias tibias y arrogantes, como la Odisea, que dice que de nada tiene necesidad porque es rica y se ha enriquecido. Estas son las iglesias que se mueven en pompas y viven nadando en una abundancia material que los vuelve esclavos de las riquezas materiales, con sus megatemplos, sus ministros forrados con ropa fina, con sus cuellos, los dedos de sus manos y sus muñecas llenos de prendas de oro. Esos que dicen que Cristo no va a venir hasta que ellos arreglen el mundo. Como una mujer que dijo que iba a mandar a los creyentes de su congregación al cielo a punta de dólares. Al cielo no se llega a punta de billete, sino a punta de temor a Dios, de santidad, de pureza en el alma y en el espíritu, porque sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. La salvación no se compra, no se vende. Hoy yo confronto a esos falsos ministros de la misma manera que Pedro confrontó a Simón el mago cuando le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el Salmo 37, versículo 16, dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y el Espíritu Santo nos advierte de estos mercaderes modernos en 2 de Pedro 2:3, que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Prefiero quedarme solo en un rincón de mi casa que correr con los que han vendido la palabra como Judas vendió a Cristo. No importa cuánto tengamos que padecer de los hombres en esta tierra por causa de la verdad. Sabemos que el cielo lo arrebatan los valientes y los que son fieles al Señor. Pero también tenemos a los que venden palomas en el templo. Cuando hablamos de paloma, enseguida viene a nuestra mente la figura del Espíritu Santo. Estos son los que venden la unción del Espíritu Santo por dinero, por pagar un congreso apostólico o profético por una cantidad de dinero, o por pagarle a algún apóstol para que le vacíe una lata de aceite en la cabeza. Todo eso tiene contristado al Espíritu Santo y tiene al Señor Jesucristo enardecido. Por eso es que los juicios de Dios vienen sobre la tierra, pero ese juicio comenzará por la casa de Dios, por los altares. Hoy son pocos los que están anunciando el rapto de la iglesia. Son pocos los que están hablando la verdad de Dios, los que reprenden al pecado, los que hablan del juicio final. Pero aunque seamos pocos, así como aquellos 300 de Gedeón, que estamos en la fila de batalla de Jehová, Dios de los ejércitos, seguiremos siendo trompetas del Espíritu Santo en esta tierra, que no hemos negado su nombre, ni hemos vendido su palabra. Este es un llamado del Espíritu Santo a los cristianos de hoy. Es tiempo de ponerse del lado correcto, del lado de la justicia. Porque si te pasas al lado neutral, el lado de los cobardes, indirectamente estás de parte del enemigo. La indiferencia ante el pecado y las injusticias te convierten en cómplice del infierno, en cómplice de Satanás, en cómplice del pecado, en cómplice de las tinieblas. Gandhi dijo que los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Siento en lo profundo de mi espíritu que el Espíritu Santo me empuja a que hable esto, a que haga un llamado a la iglesia de Cristo. Ya nos vamos. El que ha de venir vendrá. Estamos a punto de oír las trompetas.
Estos son los tiempos finales. Estos son los últimos mensajes de alerta que Dios está dando a su iglesia. Y la última oportunidad para que los que están descuidados se alineen con el Señor y los perdidos puedan escapar de la condenación eterna. No pierdas tu salvación ni el favor de Dios por tener el favor de los hombres de la tierra. Los hombres no te pueden salvar delante de Dios, ni la iglesia, ni la denominación, ni el concilio. Este es un llamado que Dios nos hace hoy, que el Espíritu Santo derrame el temor de Dios en el corazón de los que oigan esta alerta de Dios. Dios me habló que hablara esto hoy y por eso he tomado este medio para decirte lo que el Espíritu Santo te dice. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tu gloria se mueva. Que la gloria del último día se mueva. Esa gloria que tú prometiste en Joel 2:28 sea derramada sobre cada carne. Sacude, toca las conciencias, levanta a mis hermanos, mis hermanas, ministros que están descuidados. Levántalos, Padre mío, que fueron engañados, que se descuidaron. Levántalos, Padre mío, y que se remonten a un lugar más alto que del que cayeron, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo encienda los corazones, encienda las vidas, queme la escoria del pecado en las congregaciones, en los hogares, en las vidas, Padre Santo, porque tú vienes por una iglesia santa que te espera en santidad, Dios mío, que te espera pura, como tu palabra dice, una novia pura, santa, sin manchas ni arrugas. Señor, te esperamos. Ven pronto, Señor. Te esperamos, Padre. Te amamos. Amamos tu venida. Danos tu temor para temblar y temer ante tu presencia hasta el último día. Que se detenga nuestro corazón, que se detengan los pulmones o que suene la trompeta. Que estemos listos para encontrarnos contigo, Señor, en las nubes del aire y estar siempre contigo. Amén, Señor. Amén y amén.